Vamos a ver la clase de neuromonitoreo. Yo soy Sara de Jesús Pinzón Castro, pues soy recién tercer año de anestesiología y la vamos a impartir el día 23 de noviembre del 2022. Bueno, el monitoreo intraoperatorio se ha empezado a usar por el alto grado de eficiencia, bueno, ya tiene años usándose, y confiabilidad de la neuromonitorización eléctrica en el paciente neuroquirúrgico, y hace que tenga que tener un lugar preponderante y necesario por razones tanto éticas como legales dentro del quirófano. Estos estudios pues han confirmado que es posible identificar lesiones en un más de 90% de los casos y reduce los riesgos de secuelas hasta en un 60% más. Por eso es la importancia por la cual se debe usar. Actualmente, aparte de identificar las lesiones isquémicas en las lesiones de la corteza cerebral, también se ha usado para el despertar pronto del paciente y también para reducir los costos anestésicos, entonces para usar menos anestésicos de los que normalmente se usarían en una cirugía. Y pues es indispensable que nosotros los anestesiólogos conozcamos los alcances y limitaciones de esta práctica y los efectos causados por los anestésicos utilizados durante las intervenciones. El objetivo pues es puntualizar la influencia sobre la neuromonitorización que ejercen nuestros anestésicos para una mejor vigilancia y protección del paciente. Entonces, la vigilancia transoperatoria neurofisiológica funcional comprende una serie de técnicas que se pueden utilizar durante la cirugía y durante la cirugía que pongan en riesgo el sistema nervioso, ya sea por hipoxia, isquemia o daño directo. Entonces, las regiones que pueden ser vigiladas por estas técnicas de neuromonitoreo pueden ser el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Las pruebas eléctricas se destinan a la identificación de las estructuras neurológicas que no son aparentes mediante la inspección indirecta. Y esto pues va a ser la estimulación cortical, donde se pueden identificar exactamente áreas motoras o del habla, y la estimulación periférica, que se aprovecha para que mediante la captación de respuestas corticales se puedan delimitar las áreas sensitivas. Vamos a hablar un poquito más de eso, según en el neuromonitoreo que estemos. Y pues nuestro papel en cuanto al monitoreo es comprender en general los principios de la monitorización y por lo tanto decidir cuál técnica vamos a usar en un paciente, si vamos a usar anestesia general, si vamos a usar activa, en cada caso en particular, y pues como parte del equipo quirúrgico brindar al paciente el mejor resultado posible. Entonces nos tenemos que apoyar mucho de los neurofisiólogos. En este sentido pues les podemos aprender mucho a ellos. Bueno, primero vamos a hablar del encefalograma, que pues fue como el parteaguas o fue el principal para que se crearan nuevos algoritmos para poder crear nuevos dispositivos para el neuromonitoreo y que sea más fácil para nosotros los anestesiólogos interpretarlos, o sea, más rápido interpretarlos en el intraoperatorio, en quirófano. Bueno, en el electroencefalograma es el registro de la suma de los potenciales excitatorios posinápticos generados por las células piramidales de la corteza cerebral, que refleja el estado de vigilia y la actividad metabólica. La generación de esta actividad eléctrica es un proceso que requiere energía, suministro adecuado de oxígeno y de glucosa también. Y pues a través de esto pues vamos a poder monitorizar la función cerebral, el flujo sanguíneo y el metabolismo cerebral. Entonces, como ya los mencioné ahorita, se lo voy a decir un poquito más desmenuzado, el electroencefalograma es el registro de la actividad eléctrica postsináptica de las neuronas que componen las capas de las células piramidales en el córtex cerebral. Y esta actividad bioeléctrica va a producir el intercambio de iones entre el citoplasma y el medio extracelular de las neuronas. Entonces, este voltaje que se va a producir atraviesa las diferentes estructuras hasta llegar a los electrodos colocados en la región frontotemporal del cuero cabelludo del paciente, que captan y filtran, amplifican y analizan posteriormente la señal. Entonces, esto nos va a dar nuestro electroencefalograma digital, toda esta serie de pasos.
Y pues como resultado del electroencefalograma digital nos va a dar unas ondas, y estas ondas se van a caracterizar por su frecuencia y van a representar un estadio cerebral. Entonces, estas ondas se dice que son 6. La gamma, que es de 30 a 80 Hz, que son de muy alta frecuencia, las beta, que son de 13 a 30 Hz, que es cuando un paciente está despierto, con los ojos abiertos, y tienen baja amplitud, entonces se van a ver más continuas, pero más chiquitas, menos anchas. Las alfa, ahorita se las vamos a poner una imagen para que vean cómo se ven, que es de 9 a 12 Hz, van a tener una frecuencia media y una amplitud mayor. El paciente va a estar despierto, pero va a tener los ojos cerrados. Las teta, que son de 4 a 8 Hz, van a tener una baja frecuencia, y esta es como se ve, se debe ver un electroencefalograma cuando nosotros tenemos a un paciente bajo anestesia general con un estado de hipnosis adecuado. Y las delta, que van de 0 a 4 Hz, una bibliografía marca que de 1 a 5, y estas son de muy baja frecuencia y son funciones deprimidas, como tenemos a nuestro paciente en no un buen grado de hipnosis, vamos a tener una anestesia profunda, vamos a tener coma, isquemia o infarto cerebral. Y hay unas que se llaman ondas lentas o slow, que estas se dicen que son menores a 1 Hz. Bueno, como no existe un área eléctricamente neutral, el electrocardiograma se registra típicamente mediante un dispositivo con un registro bipolar. Se dice que el mejor registro, que es el de 16 canales, que es el que normalmente hacen los neurólogos en su consultorio para hacer diagnósticos. Y pues la mayoría de los dispositivos que tenemos para usar intraquirúrgicamente o en el quirófano se van a tener unos registros de 2 a 6 canales. Algunos, como el SedLine, van a tener 6, pero más o menos en un promedio de 2 a 6 canales van a estar. Y aquí podemos ver las ondas, como las ondas beta tienen mayor frecuencia y tienen menor amplitud. Estas pues se van a medir en Hertz, y la frecuencia, que es la amplitud, y la frecuencia es las ondas que se producen en un segundo. Las alfas, aquí podemos ver cuando un paciente está despierto, pero que tiene los ojos cerrados, cómo se van abriendo, la frecuencia va disminuyendo poquito a poquito, y están más amplias también. Cuando un paciente está dormido, que son las tetas, las que dijimos que era cuando un paciente estaba en anestesia general, que tiene de 4 a 7 Hz, y cuando el paciente está profundamente dormido lo tenemos en un nivel de hipnosis mayor al que lo deberíamos de tener, que son las delta, que se dice que van de 1 hasta los 5 Hz. Incluso hasta hay bibliografías, como lo puse ahorita, que lo mencionan hasta el 0. Y bueno, cuando comienza la isquemia, pues para lo que lo usamos principalmente, cuando comienza la isquemia y la hipoxia, inicialmente se ve un aumento transitorio de la actividad beta, seguido el desarrollo de ondas con gran amplitud y la desaparición de la actividad beta, eventualmente la presencia de las ondas delta con baja amplitud. Entonces, primero van a aparecer las betas cuando tengamos hipoxia, después van a ir reduciéndose, se van a mostrar las alfa, luego las teta, y al final pues las deltas se van a mostrar. Muy bien, bueno, y pues las indicaciones principales del uso de un electroencefalograma en el transquirúrgico son todos los procedimientos quirúrgicos que pongan en riesgo al cerebro. Se dice que de las principales indicaciones para usar es la endarterectomía carotidia. Esta pues va a ser una indicación más frecuente, y esto es por el pinzamiento de la arteria carótida y la isquemia que pueda causar cerebralmente. Bueno, muy bien. La acción de los anestésicos locales sobre el electroencefalograma es muy diversa y es muy difícil de generalizar. No podemos decir con este anestésico nos da este tipo de ondas o pasa esto. Entonces, por eso lo separan, para mostrar qué es lo que causa cada uno de los anestésicos. Esta diversidad del electroencefalograma es dependiente de la cantidad y la calidad de los anestésicos administrados, del grupo también. La temperatura y el CO2 son otros factores agregados que pueden hacer variar también el electroencefalograma,
y no existe una relación confiable entre la concentración de anestésicos y el electroencefalograma transoperatorio. Muy bien. En caso de los barbitúricos, como el tiopental, a dosis bajas se dice que se observa activación del electroencefalograma con un aumento de la actividad de alta frecuencia. Y dice que conforme se va aumentando la concentración sérica de los barbitúricos, también se va haciendo más lento con aumento de la amplitud y la frecuencia de va a caer. Entonces, sí se nos puede causar ondas delta. Entonces, igual que el propofol, se dice que puede causar datos de supresión en el electroencefalograma. El etomidato se dice que va a reducir el consumo metabólico de oxígeno cerebral en 48% en estado del electroencefalograma isoeléctrico. También la puede cambiar, también puede llegar a tener ondas deltas o incluso isoeléctrico, y aumenta la actividad beta seguido por un enlentecimiento progresivo con un patrón de salvadosupresión igual que el tiopental y el propofol. Las benzodiazepinas se deduce que el diazepam puede causar datos importantes en el electroencefalograma, pero las benzodiazepinas se dice que el diazepam no es dosis dependiente, que lo mismo se puede ver en 2 miligramos de diazepam a 20 miligramos de diazepam, a diferencia del midazolam, que esta sí va a disminuir la frecuencia del electroencefalograma y sí va a ser dosis dependiente. La ketamina, a diferencia de los antecesores intravenosos del tiopental, el etomidato y el propofol, va a producir cambios en el electrocardiograma, mostrando frecuencias de acuerdo a la dosis, y las cuales al irse incrementando producen aumentos en las ondas delta, teta y beta. Y los narcóticos a dosis clínicas se dice que casi no producen datos o cambios en el electroencefalograma. Los agentes inhalados en general van a producir una supresión del electroencefalograma y a concentraciones clínicas. Para el isoflorano, desflorano y sevoflorano se mantiene el mismo patrón de lentecimiento en el electroencefalograma con actividad delta de forma predominante. El sevoflorano, en su caso, la concentración produce un estado de salvapresión alrededor de 1.5 K cuando manejamos al 3%, pues ya que el CAM ya sabemos que está al 2%. El isoflorano, el estado en salva de supresión, se produce una concentración final de expiración de 1.7%, ya no los usamos, y bueno, por lo menos en el IMSS no, y puede ocurrir y puede ocurrir también desde una concentración alveolar mínima de 1.25. El desflorano dice que puede producir estos periodos de salvapresión con un CAM del 6%, inclusive se dice que con CAM menores. Y ahorita vamos a hablar al final de los potenciales evocados, y ahí vamos a hablar un poquito del desflorano, hasta cuánto es el porcentaje y no se han visto cambios. Y la hipotermia pues va a reducir el consumo cerebral de oxígeno y permite cierta tolerancia a episodios isquémicos. Hay una disminución de la actividad del electroencefalograma correlacionada con el grado de hipotermia, y se dice que se va a mostrar una línea isoeléctrica a 17 grados centígrados. Nada más como dato curioso. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar al BIS y a la entropía. Y pues el BIS consiste en un parámetro numérico derivado de un análisis matemático del electroencefalograma que finalmente examina las modificaciones del voltaje a través del tiempo. Entonces, va a medir los efectos sedantes e hipnóticos producidos por los agentes anestésicos, haciendo numéricos a través de una escala. Se dice que el paciente va a estar despierto cuando en el BIS va del 0 al 100. Cuando el BIS esté al 100, el paciente va a estar despierto. Del 90 al 80% va a haber una sedación ligera a moderada. Del 70% del BIS va a ser una sedación profunda. Del 60, se dice que del 60 al 40 vamos a tener en los rangos de una anestesia general balanceada, y pues no hay baja probabilidad de conciencia. El estado hipnótico profundo va a ser abajo de 40 y el plano pues va a ser de 0, electroencefalograma 0. Esto, como yo lo mencioné al principio, es a base de un algoritmo.
codifica la misma actividad eléctrica que el electroencefalograma, pero hace un algoritmo que tienen los monitores, hace que se pueda traducir a números. Entonces, eso es lo que hace el BIS. Es de los más frecuentes y de los que más se usan actualmente. Y aquí podemos ver cómo es que se pega en el área frontotemporal los electrodos, que al final de cuentas aquí vienen siendo nada más 3 electrodos. Esos electrodos se colocan o se conectan a un dispositivo que va a ir a dar, también se va a conectar a la pantalla o al monitor, y ahí nos va a dar reflejado el número. La entropía, esta se basa en un algoritmo el cual se usa el concepto físico de entropía. Se dice que la entropía va a valorar el orden o el desorden de un sistema, en este caso pues del sistema nervioso central. Entonces las señales van a ser recibidas utilizando electrodos frontales de superficie que son capaces de percibir también el electroencefalograma. En forma sencilla, pues se basa que a mayores concentraciones de anestésico y a mayor profundidad anestésica existe mayor orden y menos caos en el electroencefalograma. Entonces, en la entropía va a ser al revés. Entre más o más profundo esté nuestro paciente en anestésico y menos desorden haya en las células nerviosas, entonces va a dar un menor número. Entre más desorden haya y nuestro paciente se esté despertando y todo, va a haber un mayor número. Entonces, vi que había unos que manejaban en la entropía de 0 a 91. Entonces, básicamente es eso, valora qué tanto orden hay en nuestro sistema nervioso central. Había un ejemplo de una cajita con canicas, unas canicas amarillas, unas azules y unas rojas, que cada que se va levantando una separación entre esas canicas se va creando más desorden, y eso es lo que va midiendo. Y al principio se hace una medición para ver cuál es la entropía de nuestro paciente al principio. Al principio, en esa cajita, antes de levantar todos los separadores de las canicas, se hace una revisión para ver qué es lo normal en mi paciente. Y a medida de que vamos realizando el procedimiento anestésico, pues vamos viendo también cómo va siendo el desorden, ¿no? Muy bien. Bueno, otro dispositivo que también es usado para el neuromonitoreo es el Narcotran. Y pues este sistema está desarrollado para la clasificación visual de patrones electroencefalográficos asociados a diferentes fases del sueño. Va a tener 14 clasificaciones, que va a ser dividido por letras. La A, que es despierto; la B, que está sedado; la C, que es anestesia ligera; la D, que es anestesia general; la E, que es anestesia general con hipnosis profunda; y la F, con mayor profundidad, con presencia de patrones de ráfaga supresión. Entonces aquí tenemos esta tablita, y aquí nos muestra que también va a dar una escala o un índice numérico que va del 0 al 100. Y esta escala va a proporcionar una escala cualitativa similar al BIS. Entonces, aquí vemos que 95 a 100 que está despierto, de 94 a 65 está sedado, tiene una anestesia ligera. La anestesia general aquí va de 60, que es del D0, como lo mencionamos aquí, al D2, que es del 64 al 37. Entonces, si nos ponemos flexibles, más o menos son los mismos números que el BIS, del BIS, que son de 60 a 40. La anestesia general con hipnosis aumentada va a ser de 36 a 26, y cuando haya supresión va a ser de 19 hasta 0%. Y aquí vemos las letras, por eso es que las dividen A, B, C, D. Y entre esas letras son 14 puntos, o el índice va en esos 14 rangos. Bueno, ahora vamos a hablar del SedLine, que pues es uno de los métodos más nuevos, no invasivos, para tener un registro encefalográfico de nuestro paciente bajo anestesia general. Y pues va a ser este registro va a ser obtenido por un sensor que se coloca en la región frontal del cuero cabelludo. Y va a tener un sensor frontal superior
3 frontales centrales y va a tener un temporal derecho y un temporal izquierdo. Este pues es un sensor con una tira adhesiva frontotemporal bilateral y va a constar de esos 6 electrodos que les mencioné ahorita. El valor numérico se denomina PSI, que va de 0 a 100. Y cuando se dice que cuando tenemos una hipnosis adecuada, se va a representar por la anestesia general por valores entre 25 y 50 de ese PSI. Al nosotros colocar esos electrodos, muchas veces el registro no es igual no debería ser como lo está registrando el setline. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, puede que nuestro setline esté mostrando que tenemos un número de, no sé, 80, cuando a nuestro paciente no ni siquiera le hemos pasado midazolam. Y esto es porque puede haber una impedancia. Esta impedancia es la resistencia que presentan los electrodos al paso de la corriente. Entonces, que los números que nos está dando en el monitor pueden no ser reales. Entonces, estos electrodos deben de alcanzar esta impedancia, de lo contrario se corre el riesgo de detectar artefactos como señales electroencefalográficas. Entonces, para disminuir esa impedancia, se recomienda limpiar la piel con alcohol para eliminar cualquier sustancia que pueda interferir en esta medición. También, aparte, pues se debe secar la piel del contacto después de poner el alcohol y se debe realizar presión digital sobre los electrodos, como alrededor de los electrodos, más que nada, para que peguen bien. Y en dado caso de que aún así no funcione esto, se debe de colocar cinta adhesiva para crear todavía más presión alrededor de estos. El setline pues va a dar una estructura tridimensional y que se va a trazar con una representación tridimensional que va a colocar un eje X, que es el tiempo, el Y, que va a ser la frecuencia en el tiempo, y la Z, que es la potencia que se va a codificar y va a dar una escala de colores. En esta escala de colores va a dar un color rojo, que es mayor proporción de ondas o de alta potencia, y el azul, que apenas se detecta actividad electroencefalográfica o baja potencia. Entonces nosotros aquí podemos identificar si nuestro paciente tuvo algún trazo isoeléctrico disminuido o las ondas pues estaban ondas delta, o sea, si nos ponemos a comparar, porque podemos ver si con la aplicación de algún anestésico como propofol se deprimió nuestro paciente. Entonces, por eso es importante saber identificar los colores. Igual muestra el número, entonces muestra color y número del setline. Bueno, entonces ya vamos a seguir con los potenciales evocados. Estos pueden tener dos modalidades, unos que son potenciales evocados sensoriales y otros que son potenciales evocados motores. Los potenciales evocados sensoriales se dice que es una actividad electroencefalográfica biespecífica relacionada con un acontecimiento y en un tiempo preciso, generada en respuesta al estímulo específico. Estos potenciales evocados sensoriales pueden registrarse en respuesta a la estimulación de cualquier nervio sensitivo o par craneal. Entonces, estos van a ser, los potenciales evocados sensoriales se van a dividir en somatosensoriales, en los auditivos y en los visuales. Muy bien. Los potenciales evocados sensoriales se obtienen mediante la estimulación de un nervio periférico, ya sea de la muñeca o del tobillo, y van a registrar su paso a través de la médula cervical, del tallo cerebral y finalmente su llegada a la corteza somatosensorial. A las ondas que se producen se les estudia principalmente su amplitud y su latencia. Casi siempre sus potenciales evocados son del neurofisiólogo, que va a la cirugía de neuro, a la cirugía de columna, y una disminución de la amplitud en relación con los valores basales del 50%, o bien un aumento del 10% de la latencia indica cierta interrupción en la conducción a través de los cordones posteriores. Entonces, cuando se van detectando estos potenciales evocados, van básicamente para dirigir
al cirujano por dónde operar, por dónde irse, qué evitar, hay que sacarle la vuelta. Entonces, este era del riesgo que también que se hablaba al principio, o sea, disminuye el 90% del riesgo de alguna lesión nerviosa. Entonces, es la importancia del uso de estos potenciales evocados. Y constituye una monitorización quirúrgica habitual para intervenciones quirúrgicas de columna vertebral con riesgo de potencia de afectar la médula espinal. Y se dice que una de las indicaciones más frecuentes en las que se usan los potenciales evocados sensoriales es en la cirugía de escoliosis. Bueno, los potenciales evocados auditivos son generados como respuesta a la estimulación del nervio auditivo. La monitorización de estos durante la cirugía del neuroninoma acústico ayuda a preservar su integridad. Los estímulos se provocan mediante un audífono colocado en el oído externo del paciente, y estos van a ser como unos estímulos cortos, como clics, y van a ser registrados entre el vértex y un electrodo ipsilateral en la mastoides. Y se dice que aquí, a diferencia de los potenciales evocados sensoriales, se me olvidó mencionar esa parte es muy importante, que los anestésicos que usamos inhalatoriamente, se ha visto que de usar Tiva como con Propofol, que es con lo que más he estudiado para poderlo hacer, de un 91% más o menos, tiene de efectividad 91-97% de efectividad los potenciales evocados sensoriales con el Propofol. No hay diferencia y los marca de manera adecuada. A diferencia que si usamos agentes inhalados, ya sea sevoflurano o isoflurano, esta sensibilidad o esta certeza de usar los potenciales evocados puede disminuir hasta 61%. Es por eso que en algunas cirugías de columna se debe de usar Tiva. Bueno, afortunadamente, a diferencia en los potenciales evocados auditivos, son muy resistentes a los efectos de los anestésicos, por lo que no existe una recomendación especial para usarlos. O sea, podemos usar tanto Tiva como anestesia general. Y los potenciales evocados visuales son utilizados menos frecuentemente que sus antecesores, ya que estos se van a usar cuando existe el peligro sobre el sistema visual, y estos se van a provocar mediante la estimulación a través de flashes, y los estímulos se registran en la región occipital. La situación en cuanto a los anestésicos es similar que en el potenciales evocados sensitivos, y tiene el sevoflurano y el desflurano también, nada más que el sevoflurano sí está demostrado que tiene mayor todavía incidencia sobre la acción inhibitoria sobre los potenciales evocados sensitivos y los visuales también. Entonces, cuando se use potenciales evocados visuales, yo nunca he visto que los usen, la verdad. La indicación también es una anestesia total intravenosa. Muy bien. Y los potenciales evocados motores se introdujeron como un complemento para los potenciales evocados sensitivos. Y pues básicamente es un potencial también electromiográfico, registrado habitualmente sobre los músculos de las manos y de los pies en respuesta a una despolarización de la corteza cerebral motora. Y se realiza mediante una estimulación de la corteza motora extracranealmente también. Se documentó que estos estaban influidos por el alotano, por el enflorano o por el isoflurano en forma importante, a dosis dependiente, similar en los tres a partir de 0.5 CAM. Un CAM en los potenciales evocados motores se ven bien preservados usando el desflurano o el isoflurano. El Propofol, el registro correcto, como te se los mencioné, es del 97%, y en el isoflurano descendió en un 61%, por lo que se proponen pues usar anestesia intravenosa como técnica de elección, como lo mencioné ahorita. Se ha usado también y se ha visto como medida agregada en caso de usar anestesia general balanceada, el uso de dexmedetomidina para reducir el CAM de los anestésicos inhalados. Y se dice que a partir de 0.3 microgramos kilo hora no produjo cambio en alguno de los registros
tanto en los potenciales evocados sensitivos como en los potenciales evocados motores. Entonces, también esto hace que disminuyamos la concentración alveolar al final de la expiración del desflorano, se mantuvo en 4% y se vio que en este 4% no mostraba cambios en el PES ni como en el PEM. Entonces, también se vieron el uso de dexmedetomidina. Pues, en la anestesia general balanceada, se vio que el uso de dexmedetomidina sí era bueno su uso, ¿no? Pero a diferencia en la anestesia general, perdón, en la anestesia total intravenosa, se vio que el uso de dexmedetomidina arriba de 0.5 microgramos kilo hora, eh, este se vio en un estudio de poquitos pacientes, eran creo que 4 o 5 pacientes, se vio que sí, después de media hora de su uso, cuando empezó a hacer efecto, eh, los potenciales evocados motores dejaron de transmitirse o disminuyeron su transmisión. Y después de su retirada, de la retirada de la dexmedetomidina, los potenciales evocados motores y los sensitivos regresaron y los registros se mostraron normales. Entonces, el uso de dexmedetomidina en los pacientes con anestesia en TIVA no está tan indicado cuando arriba de 0.5 microgramos kilo hora, a diferencia que en la anestesia general balanceada. Y esto es todo. Ok, en cuanto por ejemplo, el electroencefalograma, pues como tú mencionaste, son manejados por 16 canales o 12 canales, más que nada para ver en qué región del cerebro tenemos actividad eléctrica. Sin embargo, en sala quirúrgica, el electroencefalograma no es tan utilizado, es más utilizado lo que es el BIS, el masimo, la espectrofotometría y todo eso. Que son de menos canales y solamente para verificar si hay actividad eléctrica o no hay actividad eléctrica, dependiendo de las ondas que vamos a utilizar. Y como ya lo habíamos mencionado antes, pues mientras más profundo está la anestesia, pues menos actividad va a haber y también va a haber menos perfusión al cerebro. Entonces también la profundidad anestésica extrema pues también es peligroso, ¿no?